Bueno, esta es la parte número 4 del programa para conjuntos. En la parte anterior habíamos quedado explicando las propiedades. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es calcular eh, la operación de intersección. Entonces vamos al programa, vamos al menú, aquí en operaciones, vamos a calcular intersección. Listo, la intersección le voy a colocar el shortcut control I y vamos a crear un procedimiento en los public que lo vamos a llamar calcular intersección. Listo, vamos a implementarlo con las teclas control shift C y bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos prácticamente el mismo código de la unión y cambiarle alguna cosa. Lo primero es que estos conjuntos eh, los vamos a necesitar más adelante. Entonces este conjunto lo voy a copiar y los voy a pegar aquí en el private como tstringlist y voy a llamar también de una vez conjunto intersección de tipo tstringlist. Como ya los creé aquí globalmente, entonces tengo que ir al for create y tengo que crearlos ahí. Entonces aquí digo conjunto unión este stringlist.create y de la misma forma el conjunto intersección, de tal forma que cuando llame al procedimiento calcular unión ya no tengo que hacer esto, sino que lo que tengo que hacer es borrar la operación o los elementos que tenga ahí. Y de la misma forma en la intersección aquí ya voy a llamar es al conjunto intersección y lo que voy a hacer es borrar los elementos que tenga ahí. Esto se puede quitar de acá y esto también se puede quitar de acá, el procedimiento de calcular la unión. Esto ya me va a permitir que esos conjuntos queden globalmente y luego pueda hacer la operación de complemento. Bueno, entonces en la intersección vamos a ver si nos sirve la lógica de poner el primer conjunto. Entonces vamos para eso a hacer aquí un diagrama. Listo, entonces en la intersección nosotros tendríamos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Y resulta que la intersección es lo que hay común en los tres conjuntos. Entonces no nos va a servir colocar el primer conjunto y luego añadir los otros, eso va más como para la unión, quitando los elementos que se repiten. Aquí nos va a tocar mirar cuáles son los elementos comunes en los tres conjuntos. Entonces la solución será crear un conjunto temporal con los elementos de los tres conjuntos y luego mirar a la misma vez si esos elementos coinciden. Es decir, nos creamos aquí un conjunto para la unión, o en otras palabras, primero tenemos que hacer, sería una buena solución determinar la unión, porque la unión nos da todos los elementos. Entonces aquí le decimos calcular unión.
Listo. Después de que calcule la unión, tenemos que hacer un ciclo. Este lo podemos borrar y este lo podemos borrar. Vamos a hacer un ciclo para recorrer cada uno de los elementos del conjunto unión. Por eso es que es necesario o fue necesario convertirlo en una variable global. Entonces aquí vamos a obtener los elementos. Entonces primero voy a recorrer cada uno de los elementos del conjunto unión. Pues conjunto unión punto count. Listo. Entonces ahí lo vamos a llamar element es igual a conjunto unión entre llaves y -1. Ahí estoy obteniendo el elemento. Y luego tengo que preguntar si ese elemento pertenece a cada uno de los conjuntos. Para eso tengo que hacer un ciclo. Para j igual a 1 hasta conjuntos.count. Entonces yo voy a crear aquí una variable que se llama pertenece. Pertenece de tipo booleano. Aquí la voy a iniciar en verdadero. Yo voy a suponer que sí pertenece. Listo. Entonces, al suponer que sí pertenece, vamos a decir que pertenece es igual a pertenece y vamos a hacer una operación acá. Y obtener conjunto j-1 punto index of element. Recordando que esta función index of, bueno, aquí me faltó una cosa, y es que esto tiene que ser mayor que 0. Entonces cuando yo le digo a la objeto string list que si este elemento está dentro de la lista y si es mayor que 0 es porque existe, entonces estamos diciendo verdadero, y verdadero me guarda un verdadero, o sea que sigue siendo verdadero. Supongamos que el elemento existe en todos los conjuntos, entonces esta operación siempre va a ser verdadera. Cuando termine este ciclo y yo le digo if pertenece, o sea si es verdadero, entonces conjunto intersección punto add element, y así voy a obtener la intersección. Entonces aquí qué vamos a hacer, llamamos a imprimir conjuntos. Voy a quitar esto de consola borrar para que no borre, y en la operación de calcular intersección imprimo los conjuntos y también voy a hacer lo mismo que en la unión, que coloco un salto de línea, ordeno el conjunto y luego imprimo el resultado. Es decir, pongo el salto aquí, voy a ordenar los resultados de la intersección, aquí escribo intersección, aquí sería el conjunto intersección. Esto es la operación de calcular intersección. Vamos a ir aquí al menú, en operaciones, calcular intersección, y llamamos a ese procedimiento calcular intersección. Listo, entonces creamos el conjunto universal. Vamos a crear 3 conjuntos con el 1, 2, 3, 4 y 5. Este otro va a tener el 1, 3, 5, 7 y 9. Y el conjunto de los números pares, 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a imprimir y vamos a mirar cuáles son comunes en todos. Entonces, el 1 se repite solo en 2, el 2 se repite solo en 2, el 3 solo en 2, el 4 solo en 2, el 5 solo en 2,
el 6 solo en 1, el 7 solo en 1, el 9 en 1. Entonces la intersección tendría que ser vacío. Vamos a operaciones, calcular intersección. Efectivamente miramos que la intersección es vacío. Nos calculó la unión y luego nos preguntó si el 1 estaba en los 3, entonces quedó vacío. Vamos a incluir en el... Vamos a borrar aquí esto y vamos a mirar, a poner un elemento que sea común en todos. Por ejemplo, en el C1 voy a poner el 2. Entonces aquí agrego el 2 y calculo la intersección. Esto se puede inclusive borrar todo y presionar control I. Bueno, se supone que ahorita sí nos debería generar en la intersección el 2, porque el 2 ya está en los 3 conjuntos y aquí en la unión el 2 está. Entonces vamos a revisar los cálculos. Entonces simplemente es agregar este igual acá. Si es mayor o igual que 0, entonces ya se realiza la operación correctamente. Entonces vamos a probar. Entonces creamos el conjunto universal, creamos 3 conjuntos, vamos a crear aquí los números impares, 1, 3, 5, 7 y 9. El conjunto 1 va a ser los números primos, 2, 3, 5 y 7. Y el conjunto 2 los números pares, 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a imprimir y vamos a mirar si hay alguno que coincida en los 3. Bueno, entonces damos control I, la intersección es vacía. Vamos a suponer que en el 0 vamos a incluir el 2. Incluimos el elemento 2, aquí borramos esta consola y presionamos control I para la intersección. Entonces el elemento común entre todos es el 2. Como ya sabemos cómo hacer la intersección, entonces ya nos queda calcular el complemento de la intersección. Para eso vamos a crear aquí un procedimiento que se llama complemento intersección. Y vamos a buscar por aquí, nosotros teníamos aquí calcular complementos. Entonces calcular complementos simplemente era mirar que no existía en el conjunto universal. Entonces vamos a copiar este código de calcular complementos, me voy a calcular complemento intersección y hacemos la modificación. Miremos en qué consistía esto. Primero hacía un ciclo para todos los conjuntos, ya no necesito esto porque aquí lo que quiero comparar es con el conjunto que ya se calculó de la intersección. En otras palabras, primero lo que necesito es calcular la intersección para que me quede guardado el resultado dentro del conjunto intersección. Lo otro es que aquí necesito obtener la cantidad del conjunto intersección, porque si observan aquí estoy haciendo un recorrido para todos los conjuntos. Entonces aquí estoy suponiendo que el único conjunto que voy a tener es el intersección. Entonces aquí le digo conjunto intersección.count. Luego aquí entonces lo que hace es agregarme un conjunto. No, entonces para eso vamos a crear un conjunto que se llama complemento. Bueno, no, en realidad sería conjunto complemento intersección de tipo T string list. Este conjunto, bueno, es más, uno puede crearlo global, pero bueno, vamos a crearlo por ahora aquí. No creo que se necesite global, pero si se necesita se crea stringlist.create. Después de que se crea, que sería esta operación de acá, esto lo podemos borrar, ya lo estamos creando arriba.
Aquí lo que vamos a hacer es recorrer todos los elementos del conjunto universal, ya que este ciclo de aquí no lo necesitamos porque va a ser un solo conjunto, que es el conjunto intersección. Aquí vamos a recorrer todos los elementos del conjunto universal, que es guardar de cada elemento del conjunto universal en este elemento. Luego tenemos que preguntar que si el conjunto intersección, este conjunto, tiene este elemento. Perdón, si no lo tiene. Si no lo tiene, entonces lo vamos a agregar aquí. Ya reemplazamos toda esta línea. Y finalmente podemos imprimir el complemento de la intersección. Listo, entonces al imprimir el complemento de la intersección sería escribir esto: consola.lines.add, un salto de línea, y aquí sería escribir consola.lines.add. Tenemos que buscar ese símbolo de negación. Vamos aquí a donde dice imprimir conjunto complemento, copiamos este símbolo y sería acá. Aquí complemento de la intersección es igual, abre llave, aquí le voy a concatenar conjunto complemento intersección punto coma text, y vamos a mirar el resultado. Esto es otro procedimiento, entonces tenemos que ir en operaciones, calcular complemento intersección. Ese lo vamos a marcar con el shortcut control alt I. Y aquí vamos a ver cómo lo pusimos: calcular complemento intersección, o era complemento intersección. Bueno, entonces otra vez todas las operaciones: conjunto universal, 3 conjuntos, el primero será 2, 4, 6, 2, 4 y 6, el otro será 2, 4, 6 y 8, y el C2 será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a imprimir los conjuntos, calculamos la unión es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, calculamos la intersección, que solamente son los elementos 2, 4 y 6, y bueno, esto inclusive ahorita lo podemos borrar, está la intersección, y una vez muestra la unión, y control alt I muestra el complemento de la intersección. Como los elementos de la intersección son 2, 4, 6, el complemento es 1, 3, 5, 7, 8, 9 y 10. Nos faltaría sino una cosa. Vamos a suponer que estos conjuntos son el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Entonces nosotros lo que queremos es verificar lo siguiente: que el complemento de A unión B unión C es igual a la negación de A intersección, la negación de B intersección, la negación de C. Esa sería una. Y la otra es que la negación de A intersección B intersección C es igual a la negación de A unión negación de B unión negación de C.
nosotros ya tenemos un procedimiento por aquí que se llama calcular complementos. Calcular complementos lo que hace es generar una lista de conjuntos en donde almacena los complementos. Lo que nos faltaría ahora es tomar esa lista de complementos y realizar con ellos la operación de unión. Y luego entonces verificar esto. La intersección, la negación de la intersección es igual a las uniones de los complementos. Entonces vamos a ir, para terminar, a donde dice calcular unión. Me copio esto y aquí vamos a crear un procedimiento que se llama calcular unión complementos. Lo implemento y pego el código que me copié la unión. Entonces vamos a crear una variable aquí que se llama conjunto unión complementos com de tipo t string list. Listo. Los voy a crear en el for create. Sería copiar esto y completarle ahí el complemento, bueno, la palabra. Ahora aquí entonces sería conjunto unión complemento, que eso es lo que quiero calcular, y ese otro iría aquí y aquí. Entonces observemos acá, aquí no es obtener conjunto, sino obtener conjunto complemento. Y antes de eso deberíamos llamar al procedimiento calcular complementos. Entonces, ¿qué hace calcular complementos? Viene a hacer toda la operación y me deja guardar una lista de los conjuntos complementos. Segundo, cuando le digo calcular unión complemento, entonces él ya me calculó esto, me borra los elementos que tenga de otros cálculos anteriores y aquí ya va a empezar a hacer un ciclo para agregarme en el conjunto unión complemento el primer conjunto de la lista, como habíamos visto en la unión. Ahora ya hace un ciclo para los demás conjuntos, pero ya no va a ser conjuntos, sino los conjuntos de complementos. Va a ser un ciclo y aquí va a tener conjunto complemento. El elemento va a ser conjunto complemento elemento j-1 y va a preguntar si no existe, y si no existe lo agrega. Y acá sería la unión de los complementos. Ya sería entonces llamar aquí las operaciones calcular, después de este, calcular unión, calcular complemento, no calcular la unión de los complementos. Vamos a llamar ese con el shortcut control alt U. A ver si ya lo tenemos ocupado. Bueno, ese no le pongamos. Este sería calcular complemento, no calcular unión de los complementos. Y voy a hacerme aquí otro procedimiento que es verificar, no, pero aquí en el captcha, verificar leyes de
bueno, no sé si se escribe así, de Morgan, con el shortcut control D. Entonces para eso lo que necesitamos es hacer un resumen de todo. Antes vamos a ejecutar el programa. Vamos a crear el conjunto universal, el conjunto 0, 1 y 2. Ahí se le metemos el 2, 4, 6. Al conjunto 1, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al conjunto C2, 2, 4, 6, 8 y 10. Primero vamos a calcular la intersección. Entonces aquí estamos viendo que calcula la unión porque necesitamos la unión para calcular la intersección. Es decir, calcula la unión y luego verifica que cada uno de estos elementos esté en los tres, y los que estén en los tres conjuntos o los n conjuntos, porque esto funciona para n conjuntos, los va a agregar a la intersección. Listo, ahora si nosotros calculamos el complemento de la intersección, entonces la intersección es 2, 4, 6 y la complemento es este. Y si calculamos la unión de los complementos, bueno, nos salió un error aquí, vamos a mirar qué sucedió. Calcular unión complementos. Entonces tengo el conjunto unión complemento, borro los elementos, obtengo el conjunto 0 de esta operación. Aquí donde está el problema, aquí es conjunto complemento. Claro, porque estaba obteniendo era el de los conjuntos y entonces hay un error ahí de índice. Bueno, probar esto es lo maluco. Otra vez, crear el conjunto universal, crear tres conjuntos con 2, 4, 6. Este 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el conjunto 2, 2, 4, 6, 8 y 10. Vamos a calcular el complemento de la intersección, que es este. Y ahora vamos a calcular la unión de los complementos. Entonces, y también vamos a calcular los complementos. Aquí calcular complementos. Cuando calcula los complementos, entonces me borra lo demás. Pero bueno, vamos a calcular otra vez la intersección de... Bueno, esta es la intersección y este es el complemento de la intersección. Y vamos a calcular la unión de los complementos. Entonces, esta es la unión. Esta de acá es la unión de estos complementos. Y estos elementos que hay aquí son los mismos que hay aquí. Por lo tanto, se verifica la primera ley, bueno, una de las leyes de De Morgan. Hay que repasar otra vez todos los videos para poder entender lo que se hizo hasta acá. No va a ser fácil a la primera, pero podemos llegar a la comprensión de esto realizando la siguiente tarea, que es la verificación de la otra ley de De Morgan. Nos vemos en otros videos de programación en Delphi.